Good morning. You like it? Yeah, it's fine. Okay. Dice que está brillando de veras el sol acá, ¿eh? There is one thing that unites us in this conference, Hay una cosa que nos une en esta conferencia, and that is that we are all committed to the church. y es que estamos todos comprometidos con la vida de la iglesia. We are not only committed to Jesus Christ, No solo estamos comprometidos con Cristo Jesús, we are also committed to the church of Jesus Christ. también estamos comprometidos con la iglesia de Cristo Jesús. And the reason we are committed to the church is that God is committed to the church. Y la razón por la cual nosotros estamos comprometidos con la iglesia es que Dios mismo está comprometido con la iglesia. God's purpose is not just to save isolated individuals. El propósito de Dios no es solamente salvar individuos allí, cada uno en su individualidad, And so perpetuate our loneliness. y así perpetuar nuestra soledad. God's purpose is to build a church, El propósito de Dios es edificar la iglesia. which is His new and redeemed society. La iglesia es su nueva sociedad redimida. So what is the best way to understand God's purpose for the church? De modo que, ¿cuál es la mejor manera de entender el propósito de Dios para su iglesia? I think it is to read the New Testament epistles, Creo que es leer las epístolas del Nuevo Testamento, because the apostles wrote the epistles in order to regulate the life of the church. porque los apóstoles escribieron las epístolas para poder regular la vida de las iglesias. Its doctrine and its holiness, Es doctrina, es holiness, santidad, its fellowship and its mission, es compañerismo, es misión, and even those letters that are written to individuals, y aún hasta hay cartas que han sido escritas a algunos individuos, like the epistles to Timothy and to Titus, como las epístolas a Timoteo, a Tito. look beyond the individuals to the church which they supervise. Aún en esas epístolas se mira más allá de los individuos a quienes fueron dirigidas a la vida de las iglesias que están detrás de ellos. And the early chapters of 1 Corinthians are a good example. Y los primeros capítulos de 1 Corintios son un buen ejemplo. Before we come to the text we have set, Antes que vengamos al texto que hemos elegido para esta mañana, I have a few words of introduction to say. tengo unas pocas palabras de introducción que quiero decirles. The image of the church which these chapters present La imagen de la iglesia que estos capítulos presentan is an extremely ambiguous es image, extremadamente ambigua, because there is a paradox at the heart of the church. porque hay como una paradoja allí en el corazón de la iglesia. It is a painful tension Es una tensión dolorosa between what the church claims to be and what the church seems to be. entre lo que la iglesia declara ser y lo que la iglesia parece que está haciendo. It is a tension between the divine ideal and the actual reality. Es una tensión entre el ideal divino y la realidad actual. And there are two examples in the early verses of the epistle. Y hay dos ejemplos allí en los primeros versículos de la epístola. The first is that the church is both united and divided. El primer ejemplo es que la iglesia está a la vez unida y dividida. I hope you have your text open before you. Espero que ya hayan abierto sus Biblias. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corintios capítulo 1. And at the very beginning Paul says he's writing to the church of God. Y al principio nomás de la epístola el apóstol dice que está escribiendo a la iglesia de Dios. There was only one church of God in Corinth. Había solo una iglesia de Dios en Corinto. And there is only one church of God throughout the world today. Y hay solo una iglesia de Dios a través del mundo también en el día de hoy. God says to himself, I will build my church. Dios se dice a sí mismo, yo edificaré mi iglesia. And I have only one church. Y tengo solo una iglesia.
Yet the Corinthians had succeeded in dividing the indivisible. Sin embargo, los corintios habían tenido bastante éxito en dividir lo indivisible. For the church of God was split into factions, Porque la iglesia de Dios ya se había dividido en facciones. each claiming allegiance to a different apostle. Cada una de las facciones se decía deudora a uno de los apóstoles. There is no evidence that it was doctrine which divided them. No hay ninguna evidencia de que lo que los dividía era la doctrina. The issue was one of personality, not of principle. La cuestión era una cuestión de personalidades, no de principios. So that's the first example of the ambiguity of the church. De modo que ese es el primer ejemplo de esta ambigüedad en la vida de la iglesia. It is united, Está unida, and yet it is divided pero también está dividida at the same time. al mismo tiempo. And then the second example of this ambiguity. El segundo ejemplo de esta ambigüedad, The church is both sanctified and sinful. la iglesia es a la vez santificada pero pecaminosa. We are still looking at the first verse. Todavía miramos el primer versículo. The church consists of those who have been sanctified in Christ Jesus. La iglesia se forma de aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús. That is, we have been set apart to belong to God. Aquellos que han sido apartados para pertenecer a Dios. And yet at the same time we are called to be holy. Pero al mismo tiempo somos llamados a ser santos. And we are called to be holy because we are not holy. Y somos llamados a ser santos justamente porque no somos santos. And the Corinthian church was not holy. Y la iglesia de Corintio no era un ejemplo de santidad. Paul goes on to speak of its immorality Pablo habla de su inmoralidad, and of its litigation de las litigaciones, and of its bad behavior at the Lord's Supper. del mal comportamiento que tenían en la cena del Señor. So the church is both sanctified and sinful at the same time. De modo que la iglesia es a la vez santificada pero pecaminosa al mismo So tiempo. the Christian church is like the nation of Israel. La iglesia cristiana es como la nación de Israel. Israel was a holy nation. Israel era una nación santa. And yet God kept saying to it, be holy because I am holy. Y sin embargo Dios les decía una y otra vez, sed santos porque yo soy santo. So in our studies these mornings, let us remember the ambiguity of the church. Así que en estos estudios durante las mañanas vamos a recordar siempre esta ambigüedad en la vida de la iglesia. Both united and divided, Unidos y divididos, both sanctified and sinful. santificados y pecaminosos. And that's just an introduction to our study. Y esto es solo una introducción a nuestro estudio. We need now to read the passage before us. Ahora vamos a leer el pasaje que tenemos 1 delante de Corinthians nosotros. 1 verse 17 to chapter 2 verse 5. 1 Corintios 1, 17. Chapter 1 verse 17 to chapter 2 verse 5. 17 al capítulo 2 versículo 5. Dice 18 en la carpeta, pero el doctor Stott dice 17. 1 Corintios 1, 17 a 2, 5. Please. Dice así la palabra del Señor. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desencharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres,
y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. You agree it is a wonderful passage. Me imagino que usted estará de acuerdo que es un tremendo pasaje. And I've given it the title, Power Through Weakness. Y yo le he dado este título, el poder a través de la debilidad. At first sight, this passage focuses on power. Así a primera vista, este pasaje enfoca el poder. And in particular on the power of God. Y en particular el poder de Dios. Consider these 5 verses. Fíjese en estos 5 versículos. Verse 17. El versículo 17. Paul fears lest the cross of Christ be emptied of its power. Excuse me. Just translate me, don't read it. Paul is afraid that the cross will be emptied of its power. Pablo tiene miedo de que la cruz perdiera el poder que tiene. And then the next verse 18. Y luego en el versículo 18. The message of the cross is the power of God. El mensaje de la cruz es el poder de Dios. And then verse 24. Y luego el versículo 24. To those whom God has called, Christ is the power of God. A aquellos que Dios ha llamado, sobre ellos reside el poder de Dios. And then we move on into chapter 2. Y al llegar al capítulo 2, verse 4, versículo 4, a demonstration of the Spirit's power. La demostración del Espíritu y del poder. And the next verse 5, y el versículo siguiente, el 5, so that your faith might rest in the power of God. Para que la fe pueda descansar en el poder de Dios. So there are 5 references to power. Así que hay 5 referencias al poder en este texto. And for the sake of completeness, y para tratar de buscar la plenitud, I think we need to add 2 more verses from 2 Corinthians. Creo que debiéramos agregar 2 versículos más de 2 Corintios. Chapter 4 verse 7. En el capítulo 4 versículo 7. To show that the overwhelming power belongs to God and not to us. Donde muestra que el poder supernatural pertenece a Dios y no a nosotros. And then chapter 12 verse 9, which was read just now. Y el capítulo 12 versículo 9, que ya fue leído. So that Christ's power may rest upon us. Que para que el poder de Dios pueda descansar sobre nosotros. So here are 7 references to power. Aquí hay 7 referencias al poder. The power of God. El poder de Dios, the power of Christ, el poder de Cristo, the power of the Holy Spirit, el poder del Espíritu Santo, and the power of the cross. Y el poder de la cruz. And this concentration on power y esta concentración en el poder makes an immediate appeal to us. Nos hace un llamado inmediato a cada uno de nosotros. For we live in a society that worships power. Porque vivimos en una sociedad que adora el poder. Of course, this is not new. Por supuesto que esto no es nuevo. The lust for power has always been a human characteristic. Ese deseo de poder ha sido siempre una característica humana. It is this that led to the downfall of Satan. Es eso que ha dirigido
el trabajo de Satanás. It is this that led to the fall of Adam and Eve. Fue eso lo que llevó a la caída de nuestros padres Adán y Eva. They were offered power in exchange for disobedience. A ellos se les ofreció poder a cambio de la desobediencia. Still today there are three major human ambitions. Hasta el día de hoy hay tres grandes ambiciones humanas. And each of them is a longing for power. Y cada una de ellas es un deseo de poder. There is the pursuit of money. Se busca el dinero. There is the pursuit of fame. Se busca la fama. And there is the pursuit of influence. Y se busca la influencia. And each of them is a lust for power. Y cada uno de ellos es un deseo pecaminoso de poder. We see it in politics and in public life. Lo vemos en la política, en la vida pública de nuestras naciones. We see it in big business and industry. Lo vemos en las grandes corporaciones y las industrias. We see it in the professions. Lo vemos en las profesiones humanas. Because professional expertise gives power over the powerless. Porque la capacidad profesional de un individuo le da poder sobre los que no tienen poder. And unfortunately we also see it in the church. Y desgraciadamente también lo vemos en la iglesia. We see it in top level ecclesiastical power struggles. Lo vemos en aquellas luchas eclesiásticas de poder de alto nivel. We see it in denominational disputes. Lo vemos en las disputas denominacionales. We see it in some local churches. Lo vemos en algunas iglesias locales. Where the pastor keeps all the control in his own hands. Donde el pastor quiere mantener todos los hilos del control en su propia mano. And refuses to share it with the lay people. Y no quiere compartirlo con los laicos. Let alone the young people. Y menos con los jóvenes. We also see it in para-church organizations. También lo vemos en las organizaciones paraeclesiásticas. Some of them dream of expanding into world empires. Algunos de ellas sueñan con expandirse a ser imperios multinacionales. And we see the same sin in the pulpit. Y vemos el mismo pecado en los púlpitos. The pulpit is a very dangerous place for any child of Adam to occupy. El púlpito es un lugar muy peligroso para que cualquier hijo de Adán se ocupe de ocuparlo. All these are examples of a lust for power. Estos son solo ejemplos de ese deseo pecaminoso de poder. It's more intoxicating than liquor. El poder es más intoxicante que el alcohol. And it's more addictive than drugs. Y es más adictivo que las drogas. I wonder if you know the name of Lord Acton. Me imaginaría si conocieran el nombre del Lord Acton. He was a British politician in the middle of the last century. Era un político británico al final del siglo pasado. And he saw democracy being undermined by power struggles. Y él veía que la democracia estaba como minada por las peleas de poder. He was a Roman Catholic. Era un católico romano. And he lived at the time of the First Vatican Council. Y vivió en la época del primer concilio vaticano. When in 1870 infallibility was attributed to the Pope. Cuando en 1870 la infalibilidad fue atribuida al Santo Padre. Lord Acton saw it as a power struggle in the papacy. Él lo vio como una lucha de poder en el papado. And he said these famous words. Y él dijo estas famosas palabras. Power tends to corrupt. El poder tiende a corromper. And absolute power corrupts absolutely. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sisters and brothers, I want to be frank with you this morning. Hermanos y hermanas, yo quiero ser bien franco con ustedes en esta mañana. I am frightened of the contemporary evangelical hunger for power. Estoy muy atemorizado por ver este hambre de poder en nuestros ámbitos evangélicos en el día de hoy. Even the quest for the power of the Holy Spirit. Aún la búsqueda del poder del Espíritu Santo. Why do we want to receive power? ¿Para qué queremos recibir el poder?
Is it honestly power for witness? ¿Es de veras poder para el testimonio? Is it power for holiness? ¿Es el poder para ser santos? Is it power for humble service? ¿Es el poder para el servicio humilde? Or is it in reality a personal ambition? ¿O es realmente una ambición personal? We want power in order to boost our ego, Queremos poder para entonces lanzar nuestro ego a la estratosfera, in order to minister to our own self-importance, para poder ministrar a nuestra autoimportancia, in order to extend our influence. para poder extender nuestra influencia. We want power to impress people, Queremos tener poder para impresionar a la to gente, dominate people, para dominar a los demás, even to manipulate people. aún para manipularlos. The lust for power is a very dangerous thing. El deseo pecaminoso de poder es una cosa muy peligrosa. Even some evangelism is a disguised form of imperialism. Algunas formas de evangelismo también llegan a ser formas de imperialismo. It builds human empires instead of the kingdom of God. Crea imperios humanos, perdón, en lugar de crear el reino de Dios. Sisters and brothers, only one imperialism is Christian, Hermanos y hermanas, solo un imperio es cristiano. and that is concerned for His imperial majesty, Jesus Christ, Y tiene que ver con su majestad imperial, Cristo Jesús, and for the honor of His kingdom. y para el honor de su reino. So Jesus warned us against the lust for power. Así que Cristo Jesús nos advierte sobre este deseo pecaminoso de poder. You remember what He said in Mark 10? ¿Se acuerdan lo que dijo en Marcos capítulo 10? In the world they exercise authority. En el mundo They exercise authority. en el mundo donde se ejercita la autoridad, They lord it over other people. los que tienen autoridad reinan sobre otras personas. They boss people around. Ellos dominan a la gente de alrededor. But that is what happens in the world. Pero eso es lo que pasa en el mundo. It shall not be so among you, he Así said. no tiene que ser entre ustedes, dice Jesús. On the contrary, whoever wants to be great must be your servant. Por el contrario, cualquiera que quiera ser grande entre ustedes debe ser vuestro servidor. And whoever wants to be the first must be the slave. Y cualquiera que quiera ser el primero debe ser el esclavo. Because the Son of Man did not come to be served, but to Porque el serve. Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. He did not come to wield power. Él no vino para tener voluntad de poder. He came to renounce it Él vino a renunciar al poder and to give himself as a ransom for many. y para darse a sí mismo en rescate por muchos. At no point does the Christian mind and the secular mind come into collision. En este punto es donde la mente cristiana y la mente secular entran en colisión. More than in the Christian mind's insistence on the weakness of humility. Porque en la vida cristiana la insistencia está en la debilidad de la humillación. The wisdom of the world wants power, La sabiduría del mundo quiere poder and not humility. y no la humildad. We've drunk in more than we realize of the power philosophy of Nietzsche. Nosotros estamos más bien, o nuestra sociedad, afirmada en esta filosofía de Nietzsche. Nietzsche dreamed of what he called the rise of a daring ruler race. Nietzsche soñaba en este avance del superhombre, en esta clase que gobernaría. He dreamed of machismo, Soñó con el machismo, of a superman, soñó con un superhombre. of Deutsch, der Übermensch. What is that? I don't translate German. only English. No traduzco alemán, solo inglés. Nietzsche worshipped power. Nietzsche quería poder.
And he despised Jesus for his weakness. y despreció a Cristo Jesús por su debilidad. So the ideal of Nietzsche was the Superman. El ideal de Nietzsche era el superhombre. But what was the ideal of Jesus? Pero ¿cuál era el ideal de Jesús? It was the little child. Era el ideal del pequeño niño. There are two images. Aquí hay como dos The imágenes, Superman el superhombre and the child. y el niño. It is impossible to compromise between the two. No se puede hacer un arreglo entre los dos. We have to choose. Hay que elegir. Now that is a long introduction, I know. Yo sé que esto que hice es una introducción un poco larga, But I wanted to set our study pero quería fijar las pautas against a contemporary background. para mostrar cómo el cristiano está en contra del mundo Now we contemporáneo. turn back to 1 Corinthians. Ahora volvemos a nuestro pasaje de 1 Corintios. The central theme of Corinthians is not power, El tema central de la carta a los Corintios no es el poder, as you might think at first sight. como uno pudiera pensar a primera vista. It is power through weakness. Es el poder a través de la debilidad. Divine power through human weakness. El poder divino que se expresa a través de la debilidad humana. And the apostle gives three examples of this principle. Y el apóstol da 3 ejemplos de este principio, And it recurs throughout the Corinthian correspondence. que vienen una y otra vez a través de toda la correspondencia a los Corintios. The first is chapter 1, verses 17 to 25. El primero es en el capítulo 1, los versículos 17 a 25, 10 y 18 en la carpeta, arréglenlo hermanos. We see power through weakness in the gospel itself. Vemos el poder por medio de la debilidad en el evangelio mismo. The second is verses 26 to 31. La segunda parte es los versículos 26 al 31. Here is power through weakness in those who receive the gospel. Aquí vemos el poder por medio de la debilidad en aquellos que recibieron el evangelio. Because God chooses the weak things of the world to confound the strong. Porque Dios elige las cosas débiles de este mundo para desafiar a las cosas fuertes. And the third example is chapter 2, verses 1 to 5. Y el tercer ejemplo es el capítulo 2, versículos 1 al 5, Here is power through weakness in the preachers of the gospel. donde hay poder en la debilidad en los predicadores del evangelio. For I came to you, says Paul, in weakness. Porque yo vine a ustedes, dice el apóstol Pablo, en debilidad. So let's consider those three things. Así que consideremos estos 3 elementos. First, the gospel itself. Primero, el evangelio mismo. Second, the recipients of the gospel. Segundo, los recipientes And del evangelio. thirdly, the preachers of the gospel. Y tercero, los predicadores del And evangelio. all three illustrate the same Y principle los 3 elementos ilustran el mismo principio. of power through weakness. El principio del poder a través de la debilidad. Human weakness is the arena in which God manifests his power. La debilidad humana es la arena en la cual Dios manifiesta su poder. So first, power through weakness in the gospel itself. Así que primero veamos el poder por medio de la debilidad en el evangelio mismo. Here Paul repeats the same thesis twice. Aquí el apóstol repite la misma tesis 2 veces. First in verses 18 to 21, Primero en los versículos 18 al and then in 21 verses 22 to 25. y de nuevo en los versículos 22 al 25. And both paragraphs begin with a reference to the cross. En ambos parágrafos se comienza con una referencia a la cruz. But people's perspective of the cross varies. La perspectiva de la gente sobre la cruz varía. In verses 18 to 21, En los versículos 18 al 21 we read that the message of the cross is foolishness to those who perish. vemos que el mensaje del evangelio es una tontería para aquellos que se pierden, But to us it is the power of God. pero para nosotros es el poder de Dios. And then he says the same thing in verses 22 to 25. Luego dice lo mismo de nuevo en los versículos 22 al 25. There is wisdom in the folly of the cross. Hay una sabiduría en la tontería de la cruz And there is power in the weakness of the cross. y hay poder en la debilidad de la cruz. And Paul speaks about Jews, Greeks, and Christians. Y Pablo habla de los judíos,
de los griegos y de los cristianos. And our perspectives of the cross differ. Y cómo nuestras perspectivas de la cruz difieren. Verse 22. En el versículo 22, The Jews demand signs. los judíos piden señales, That is miracles, milagros, works of power. obras de poder. They were expecting a political Messiah. Ellos querían un Mesías político. They thought he would drive the Roman legions into the Mediterranean Sea. Pensaron que iba a arrojar las legiones romanas en el mar Mediterráneo. And the Messiah would re-establish the lost national sovereignty of Israel. El Mesías restablecería la soberanía nacional perdida de Israel. So every revolutionary who claimed to be the Messiah De modo que cualquier revolucionario que reclamara para sí mismo ser el Mesías, was challenged to produce evidence, se le desafiaba a que produzca la evidencia, especially signs of power, especialmente signos de poder, which would give plausibility to his messianic claims. signos que le darían credibilidad a ese reclamo mesiánico. That's why they kept saying to Jesus, Por eso le decían a Jesús, "What signs do you do that we may believe in you?" ¿qué señales haces tú para que nosotros podamos creer en ti? So the Jews were demanding signs. De modo que los judíos pedían señales. Next, the Greeks were looking for wisdom. Fíjense, los griegos después, Greece ellos had buscan a- sabiduría. Greece had a long tradition of intellectual brilliance. Grecia ya había tenido una larga tradición de brillantez intelectual. The Greeks believed in the autonomy of the human mind. Los griegos creían en la autonomía de la mente humana. They listened eagerly to every new speculation. Escuchaban con muchas ganas cualquier nueva especulación que andaba por ahí. So the Jews demand signs, De modo que los judíos demandaban and the señales, Greeks are looking for wisdom, pero los griegos querían sabiduría. but we preach Christ crucified. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. To the Jews, the cross is a stumbling block. Para los judíos la cruz es una piedra de tropiezo. I remind you, they were looking for power. Les quiero recordar, estaban buscando poder. And what were they offered instead? ¿Y qué les ofrece Jesús a cambio? They were offered a pathetic, crucified weakling. Les ofrece un patético crucificado débil. It was an insult Era to un the nation. insulto para la nación. How could the Messiah end his life under the condemnation of his own people? ¿Cómo podría ser que el Mesías terminara su vida bajo la condenación de su propia gente? How could he end his life under the curse of God on a cross? ¿Cómo podría ser que terminara su vida bajo la maldición de Dios en una cruz? It was an impossibility. No era posible. The cross was an absolute stumbling block La to cruz- those who la- worship power. La cruz era una piedra de tropiezo absoluta para aquellos que adoraban el poder. The cross is the essence of weakness. La cruz es la esencia de la debilidad. And then to the Greeks, the cross was Y foolishness. para los griegos la cruz era una tontería. Crucifixion was not only a public execution, La crucifixión no era solo una ejecución en público, it was also a public humiliation. era también una humillación pública. It was reserved for slaves and criminals. Era reservada para los esclavos, para los criminales. No Roman citizen was ever crucified. Nunca jamás se crucificó a ningún ciudadano romano. So to the Greeks and the Romans, it was inconceivable that the Son of God should die on a cross. Para los griegos y para los romanos era inconcebible que el mismo Hijo de Dios muriera en una cruz. Cicero, the great orator, put it very clearly. El gran orador Cícero lo dijo de esta manera. He said that the Roman citizen would never listen to talk about the cross. Dice que los ciudadanos romanos nunca jamás escucharían hablar de la cruz, He would not ever look at a crucifixion. ni siquiera miraría la crucifixión, He would not even imagine one in his mind. ni se imaginaría una en su mente. It was utterly horrific to him. Era totalmente horrendo para él. So that is the reaction of Jews and Greeks to the cross. De modo que esa era la reacción de los judíos y de los griegos a la cruz. But to those whom God has called,
called, pero para aquellos a quienes Dios ha llamado, that is to Christian people, whether Jews or es Gentiles, decir, a los cristianos, ya sean judíos o gentiles, Christ crucified is the power of God Cristo crucificado es el poder de Dios and the wisdom of y God. la sabiduría de Dios. Verse 25. Ese es el versículo 25. The foolishness of God is wiser than human wisdom, La locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. and the weakness of God is stronger than human strength. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Now, friends, this whole text is relevant to today. Ahora, amigos, este texto completo es muy relevante para el día de hoy. Of course, there are no first century Jews in the world today, Por supuesto que ya no hay más judíos del primer siglo viviendo en el día and de there are hoy, no first century Greeks either. ni tampoco hay griegos del primer siglo, But they have many modern representatives. pero hay muchos representantes contemporáneos de esto. The cross is still a stumbling block to those who worship power. La cruz es hasta el día de hoy una piedra de tropiezo para aquellos que adoran al poder. To those who are confident in themselves that they are able to save themselves. Para aquellos que confían en sí mismos de que son capaces de salvarse a sí mismos. Like the Jews in olden days, they go about to establish their own righteousness. Como los judíos en la época antigua, ellos quieren seguir estableciendo su propia justificación. They imagine that they can put God in their debt, Ellos se imaginan que pueden poner a Dios en apuros and that they can persuade God to accept them because of their own y righteousness. que ellos pueden persuadir a Dios a que los acepte en su reino justamente porque ellos son justos. But self-salvation is a total fantasy. Pero la autosalvación es una fantasía total. Those who think they can save themselves regard the cross as a stumbling block. Aquellos que piensan que pueden salvarse a sí mismos consideran a la cruz como una piedra de tropiezo, Because it humiliates them. porque los humilla, It tells them that they cannot earn their porque own les dice que no salvation, se pueden salvar a sí mismos and they cannot even contribute to it. y que ni siquiera pueden hacer una pequeña contribución para They su are propia salvación, guilty and lost and perishing, que están perdidos y que se están perdiendo, and salvation is by grace alone. y que la salvación es solamente por la gracia de Dios. But if the cross is a stumbling block to those who are morally proud, Pero si la cruz es una piedra de tropiezo a aquellos que son moralmente orgullosos de sí it is mismos, also foolishness to those who are intellectually proud. es también como una tontería para aquellos que son orgullosos de su propio intelecto. I give you a modern example. Les doy un ejemplo contemporáneo. One of the best-known Oxford philosophers in recent years Uno de los mejores pensadores de Oxford en los últimos años is a man called A.J. Ayer, A-Y-E-R, Ayer. es el doctor del nombre que él mencionó. His most famous book is called Language, Truth and Logic. Ayer. Ahora, cuando dijo el nombre del libro recordé el autor. Ayer se escribe como ayer. Su gran libro es Lenguaje, Verdad y Lógica. He is an exponent of logical positivism, Es un exponente del positivismo lógico. and he died about 6 years ago. Murió hace unos 6 años. He was a very strong anti-Christian, Era un fuerte anticristiano. and he was sarcastic in his Y era- references to Christianity. Y era sarcástico para el cristianismo cuando daba conferencias. And here let me quote from him. Déjenme hacer una cita del doctor Ayer. Among all the historic religions of the world, Entre todas las religiones históricas del mundo, there are good reasons for regarding Christianity as the worst. hay buenas razones para considerar al cristianismo la peor de todas. Why? ¿Por qué? Because it rests on two doctrines. Porque descansa sobre dos doctrinas: Original sin el pecado original and vicarious atonement, y la salvación vicaria de Cristo, which are intellectually contemptible las cuales son intelectualmente contestables and morally outrageous. y fuera de todo sentido moralmente. So the cross was a stumbling block to him, De modo que para Ayer la cruz era una piedra de tropiezo and it was also foolishness. y también era tontería.
But still to those whom God calls, pero todavía para aquellos a quienes Dios the llama, cross is the power of God and the wisdom of God. la cruz es el poder de Dios y la sabiduría de It's Dios. the power of God because it saves sinners. Es el poder de Dios porque salva a los pecadores, And it's also the wisdom of God. y también es la sabiduría de Dios. Because by the cross, God has not only solved our problem of sin, Porque a través de la cruz Dios no solo soluciona nuestro problema pecaminoso, by the cross, God has solved his own problem as well. porque a través de la cruz Dios también solucionó su propio problema. And we have the liberty to speak of the problem in the mind of God. Y nosotros tenemos la libertad completa de hablar de este problema en la mente de Dios. On the one hand, God hates sin and must punish it. Por un lado, Dios odia el pecado y debe castigarlo. On the other hand, he loves us, Por el otro lado, Él nos ama and he cannot bear to see us suffer y no puede soportar vernos sufrir what we deserve. aquello que nosotros merecemos. So how can God express his justice Entonces, ¿cómo puede Dios expresar su justicia in punishing evil en castigar el pecado without frustrating his love? sin frustrar su amor para con nosotros? Or how can he express his love ¿O cómo puede Él expresar su amor para con nosotros? in forgiving sinners En perdonar a los pecadores without compromising his justice? sin poner en peligro su justicia. How can God be at the same time a just God and a Savior? ¿Cómo puede Dios ser al mismo tiempo un Dios justo y un Salvador? That was the problem in the mind of God. Ese era el problema en la mente de Dios. And God's answer to his own problem is the cross. Y la respuesta de Dios para su propio problema es la cruz. On the cross, the penalty for sin was paid. En la cruz, el castigo del pecado fue pagado. And salvation is offered to all believers. Y la salvación se ofrece a todos los que crean. So in the cross we see the wisdom of God, Así que en la cruz nosotros vemos la sabiduría de Dios, as well as the power of God unto salvation. además de ver el poder de Dios y su salvación. His wisdom in the foolishness of the cross, Es la sabiduría de Dios en la tontería de la cruz and his power in the weakness of the cross. y su poder en la debilidad de la cruz. Corinthians to think about the gospel. El apóstol ha venido invitando a los corintios a que piensen sobre el evangelio And about the weakness of the gospel. y que piensen sobre la debilidad del evangelio. Now he invites them to reflect about themselves Ahora los invita a reflexionar sobre sí mismos and about their weakness. y sobre su propia debilidad. Because both the gospel and the converts illustrate the same principle, Porque tanto el evangelio como los convertidos ilustran aquí el mismo principio. namely power through weakness. Es decir, el poder que se consigue a través de la debilidad. So we look at the situation in Corinth, Así que miramos primero, punto A la situación en Corinto, verses 26 to 28. versículos 26 al 28. And this is the situation in Corinth. Y esta es la situación que se presentaba en Corinto. Not many wise by human standards were No, called, no muchos sabios según los estándares humanos. and not many powerful or influential people. Y no mucha gente poderosa ni gente de influencia. On the contrary, the opposite had been the case. Por el contrario, la realidad era el opuesto. Who were the people that God called in Corinth? ¿Quiénes eran la gente a la que Dios llamó a ser miembro de la iglesia de Verse Corinto? 27. Fíjense el versículo He 27. called the foolish things of the world to shame the wise, Dice lo necio del mundo que avergüenza a los sabios. and the weak things of the earth to shame the strong, Y lo débil del mundo que avergüenza a lo fuerte. and the lowly to shame the noble, Y lo bajo que avergüenza a lo noble. and even things that are not, Y aún las cosas que no son, in order to nullify the things that are. que nulifican las cosas que sí son. So we cannot fail to notice the same theme. De modo que no podemos fallar en darnos cuenta de que aquí está de nuevo el mismo tema. It is wisdom through folly
es la sabiduría a través de la tontería power through weakness. y el poder a través de la debilidad. So we move on to B. What is the purpose of this? Así que movemos al punto B. Él está siguiendo el bosquejo que está en sus We carpetas. get the answer in verse 29. El propósito de la misma, y encontramos la respuesta en el versículo 29. It is so that nobody might boast Es in para- the presence of God. Es para que nadie pueda glorificarse a sí mismo en la presencia de Dios. Because the credit for salvation belongs to God himself. Porque el crédito de la salvación corresponde solamente a Dios. And that is explained in verse 30. Y eso se lo explica en el versículo 30. A kind of shorthand Que es- for self-salvation. Que es otra manera de decir autosalvación. That by obeying the law they could commend themselves to God. Que si ellos obedecían la ley, tenían algo para recomendarse a sí mismos frente a And Dios. because La salvación a través de solamente Cristo. And in consequence, he was always being persecuted. Y por eso es que siempre estaba siendo perseguido. Now, the same choice is before us today. Ahora la misma elección está frente a nuestros ojos hoy. I know that there are many, because it is from God that we are in Christ Jesus. Porque es a partir de Dios que nosotros estamos en Cristo Jesús. It is God who has united us to Christ. Es Dios el que nos unificó con Cristo. And Christ Jesus has become to us the wisdom of God. Y para nosotros Cristo Jesús ha llegado a ser la sabiduría de Dios. And also the power of God. Y también el poder de Dios. Namely our righteousness, Es decir, nuestra justificación, which is justification. que es justificación, Our holiness, nuestra santidad, which is sanctification. que es nuestra santificación, And our redemption, y nuestra redención, which here must mean the redemption of our bodies. que aquí hay que significar la redención de nuestros cuerpos, In other words, our glorification. es decir, nuestra glorificación. And all three are due to God's Y grace, todas estas tres se deben a la gracia de Dios, to his wisdom and his power displayed in the cross. a su sabiduría y a su poder mostrados en la cruz. And therefore, verse 31, Y por lo tanto, dice el versículo as 31, it is written, como está escrito, let him who boasts boast in the Lord. el que se gloría a sí mismo, gloríese en el Señor. All human boasting is eliminated by the cross. Toda gloria humana se elimina en la cruz. Now, it's evident from this section that the Corinthian converts Ahora es evidente al leer esta sección que los convertidos allá en Corinto were drawn from the lower ranks of society. habían venido de los estratos más bajos de la sociedad. They were neither the city's influential leaders, No había muchos de los influentes de la ciudad, nor its intelligentsia, tampoco de la inteligencia, nor its aristocrats. no de la aristocracia. On the whole, they were the uneducated, Más bien eran los poco educados, the poor, los pobres and probably y slaves. quizá muchos esclavos. But the gospel reached them Pero el Evangelio los tocó and saved them y los salvó and changed them, y los cambió, which is a marvelous illustration of power through weakness. lo cual es un tremendo ejemplo del poder que se consigue a través de la debilidad. And that brings us, see, to the situation Y today. eso nos lleva al punto C, la situación en el día de hoy. Paul is not saying that God never saves people who are clever, Pablo no está diciendo que Dios nunca salva a los que son inteligentes, or that he never saves the wealthy and the influential. o que Dios no salva a los ricos o a los influyentes. Saul of Tarsus was himself, Saulo de Tarso era él mismo, and Luke tells us in Acts that Crispus was converted, y también Lucas nos dice en Hechos que Crispo se convirtió and he was the ruler of the Jewish synagogue in Corinth. y era el dirigente de la sinagoga judía en Corinto. And then we come to the greetings at the end of the letter to the Romans. Y también en los saludos al final de la carta a los romanos, And Romans was written in Corinth. que ustedes se acuerdan que Romanos fue escrita desde Corinto. So Paul sends greetings from Gaius.
Gaius, También Pablo manda saludos a Gallo, who was wealthy enough to give hospitality to the whole church. que tenía plata suficiente como para hospedar a toda la iglesia. And he also sends greetings from Y Erastus, también le manda saludos a Erasto, who was the city's director of public works. que era el director de obras públicas de la ciudad. So we mustn't conclude from this passage Así que no debemos tomar como conclusión de este pasaje that it is wrong to take the gospel to students que es equivocado llevar el evangelio a los or to estudiantes graduates o a los graduados de or la to universidad professional people o a los or to profesionales the wealthy. o a los ricos. Paul doesn't say that not any wise people were chosen. Pablo no dice que ninguno de los sabios fue He elegido. says not many, Dice no muchos, because most of the converts porque were the proletariat. la mayoría de los convertidos eran de los estratos más bajos. So what is Paul emphasizing? Entonces, ¿qué es lo que enfatiza Pablo? It is that God's power operates Es que el poder de Dios opera only in the salvation of the weak. solo en la salvación de los débiles. So if the strong want to be De saved, modo que si el fuerte quiere ser salvo, they've got to acknowledge their weakness. tiene que reconocer su debilidad. Otherwise, the grace of God will not reach De them. otra manera, la gracia de Dios no lo alcanza. It's exactly what Jesus taught about children. Es lo que enseñó justamente Jesús a través de los niños. He said the kingdom of God belongs to Él children. dijo, el reino de Dios pertenece a los niños. The only people in the kingdom of God are little children. La única gente dentro del reino son los niños pequeñitos. So if you adults want to get into the Así kingdom, que si ustedes los adultos quieren entrar en el reino, you've got to become like little children, tienen que hacerse como niños pequeñitos. or you will never enter the kingdom of O God. si no, no van a entrar nunca en el reino de Dios. So it's just the same with the weak. Así que es lo mismo con los débiles. If the strong are ever to be saved, Si los fuertes quieren ser salvos, they've got to acknowledge their weakness, tienen que reconocer su debilidad. namely that they cannot save Es themselves. decir, que no pueden salvarse a sí mismos. I'd like to quote from Luther. Quisiera citar a Lutero, He puts it very well. que dijo muy bien: Only the prisoner shall be free. solo el prisionero será liberado. Only the poor shall become rich. Solo el pobre llegará a ser rico. Only the weak shall become strong. Solo el débil llegará a ser fuerte. Only the humble are exalted. Solo los humildes son exaltados. Only the empty are filled. Solo los que están vacíos son llenos. And only nothing shall become something. Y solo la nada puede llegar a ser algo. So that is the second example of his principle. De modo que este es el segundo ejemplo de este principio. Power through weakness. El poder a través de la debilidad. We see it in the gospel. Lo vemos en el Evangelio. We see it in those who receive the gospel. Lo vemos en aquellos que recibieron el Evangelio. And thirdly, we see it in the preachers of the gospel. Y tercero, lo vemos ahora en los predicadores del Evangelio. Chapter 2, verses 1 to 5. Fíjense el capítulo 2, versículos 1 al 5. It is not only the converts who were weak and feeble. No solo los convertidos son débiles y temblorosos. The apostle says that he was weak and feeble as well. El apóstol dice que él también era débil, él mismo. We all honor the name of Hudson Taylor, Todos nosotros honramos el nombre de Hudson Taylor, the founder of what was originally the China Inland Mission. el fundador de la misión a la China. He once put it like this: Una vez él escribió esto: all God's giants have been weak people. todos los gigantes de Dios alguna vez fueron gente débil. So how are we to understand the weakness of the Apostle Paul? De modo que ¿cómo hay que comprender la debilidad del apóstol Pablo? He contrasted himself with the false apostles. Él se contrasta a sí mismo con los falsos He apóstoles. called them the super apostles. Él los llama a los otros los super apóstoles. They were strong.
Ellos eran fuertes. They were confident in their own wisdom and ability. Ellos se confiaban en sus propias habilidades y entendimiento. And they boasted of their authority and their power. Y ellos se glorificaban a sí mismos de su poder y de su autoridad. But Paul was different. Pero Pablo era diferente. He made a double renunciation. Él hizo una renuncia doble. On the one hand, he renounced human philosophy. Por un lado renunció a la filosofía And on humana the other, he renounced Greek oratory. y por el otro lado renunció a la oratoria griega. In place of philosophy, En el lugar de la or filosofía, what he called the wisdom of the world, lo que él llama la sabiduría de este mundo, he resolved to know nothing except Christ and him crucified. que resulta en nada si no tiene a Cristo y a Cristo crucificado. That's verse 2. Ese es el versículo And in the 2. place of rhetoric, Y en el lugar de la retórica, that is Greek oratory, es decir, la oratoria griega, he wrote verse 3. escribió el versículo 3. I came to you in weakness Vine and a- in fear and in much trembling. Vine a vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Another rendering puts it, I was nervous and rather shaky. En otra traducción se podría decir, estaba más bien como nervioso y un poquito tembloroso. And in his nervousness, he looked for the demonstration of the Spirit and the power. Y en esta nerviosidad del apóstol, él busca la demostración del poder y del Espíritu del Señor. But are we nervous and shaky today? Pero nosotros hoy en día, ¿estamos un poquito nerviosos y temblorosos? Those words would not be an accurate description of many evangelical preachers today. Quizá esa no sería una descripción ajustada de muchos predicadores evangélicos en el día de hoy. Seminary homiletics classes Las clases de homilética en el seminario teach nervous students to have self-confidence. les enseña a los estudiantes nerviosos a tener confianza en sí mismos. Supposing the Apostle Paul had registered in one of our seminaries today, Imagínense que el apóstol Pablo se inscribiera en alguno de nuestros seminarios en el día de hoy we would have regarded him as very unpromising material. y entonces en el medio cuando lo juzgaríamos a él en las clases diríamos que es un estudiante que no promete mucho. He was supposed to be a mature Christian, Aparentemente tenía que ser un cristiano maduro, so we might have rebuked him for his nervousness. pero lo íbamos a rechazar porque era muy nervioso. Paul, we would have said to him, Pablo, le diríamos a él, you have no business to feel nervous and afraid. no tenés que estar tan nervioso y tan temeroso. Don't you know what it is to be filled with the Holy Spirit? ¿No sabés vos lo que es ser lleno del Espíritu Santo? You ought to be strong and confident and bold. Tenés que ser fuerte y confiado en vos mismo y maduro. But Paul was of a different opinion. Pero Pablo tenía una opinión diferente. Paul was not afraid to admit that he was afraid. Pablo no tenía miedo de admitir que tenía miedo. True, he had a massive intellect, Por supuesto, tenía un intelecto tremendo and he had a powerful y personality, tenía una personalidad poderosa, but he was physically frail, pero era muy débil and he was físicamente emotionally vulnerable. y era muy vulnerable emocionalmente. Tradition says that he was unattractive. La tradición también nos dice que no tenía muy buen aspecto. He was a little guy who Era más was bien- also ugly. Era más bien chiquito y medio feo. He had a bald head, Era pelado, he had bandy legs, tenía la pierna chueca and he had beetle eyebrows. Well, the thick eyebrows. y tenía unas pestañas muy gruesas. Tradition says he was ugly. La tradición dice que era muy His feo. critics said that his bodily presence was weak, Los críticos decían que su presencia física era muy and they said that débil, his speech was contemptible. que lo que hablaba no se le daba mucho. So he was nothing much to look at, Así que no se daba mucho para mirarlo and he was nothing much to listen to. y tampoco ni escucharlo. So what did he do in his human weakness? Así que, ¿qué hace Pablo en su debilidad humana? He relied on the power of God. Confía en el poder de Dios. He called it in verse 4 literally, Y lo dice literalmente en el versículo 4, a demonstration of the Spirit and of power.
con demostración del Espíritu y de poder. That means a demonstration of the Spirit's power. Eso quiere decir una demostración del poder del Espíritu. What kind of demonstration is he referring to? ¿A qué se refiere él con esta demostración? There is no evidence that he is referring to miracles. No hay ninguna evidencia de que se esté refiriendo a milagros. It is more likely that he was referring to the Corinthians' conversion. Más bien parece que se estuviera refiriendo a la conversión de los corintios. For every conversion involves a power encounter. Porque cada conversión representa el poder del encuentro. It is an encounter between Christ and Satan. Es un encuentro entre Cristo y Satanás. Between the Lamb and the dragon. Entre el Cordero y el dragón. In which the superior power of Christ is demonstrated. En la cual se demuestra el poder superior de Cristo. So the Holy Spirit takes our words, de modo que el Espíritu Santo toma nuestras which palabras, are spoken in human weakness, que se hablan en debilidad humana, and he carries them home with power to the listeners. Y las lleva hasta el hogar del que escucha con poder. To their mind and their heart and their will. A la mente, al corazón, a la voluntad. In such a way that they see and believe. De tal manera que la persona ve y cree. And only the Holy Spirit can do that. Y solamente el Espíritu Santo puede Now, hacer friends, eso. don't misunderstand this. Ahora, amigos, no me malinterpreten. This is not an invitation to suppress our personality. Esto no es una invitación a que estemos aquí negando nuestras personalidades. It does not mean that we pretend to feel weak when we don't. No quiere decir que tengamos que aparentar que somos débiles cuando no lo somos. It does not invite us to cultivate a fake frailty. Tampoco nos invita a cultivar una debilidad impostada. Nor is it a renunciation of arguments in our preaching. No es para renunciar a los argumentos en nuestra predicación, As some of us saw last night. como ya vimos anoche. So what is it? Entonces, ¿qué es? It is an honest acknowledgement Es un reconocimiento honesto that by ourselves we cannot save souls. de que nosotros, como predicadores, por nosotros mismos no podemos salvar las almas. All the arguments and the rhetoric in the world can never Todos bring los somebody to argumentos y Christ. toda la retórica en el mundo no sirven para nada. Only the power of God can give sight to the blind Solo el poder de Dios puede dar la vista a los ciegos and life to the dead. y vida a los muertos. And he does it through the gospel of Christ Y crucified lo hace a través del Evangelio de Cristo crucificado, when it is proclaimed in the power of the Holy Spirit. cuando es predicado por el poder del Espíritu Santo. So in every power encounter, De modo que en cada uno de esos encuentros the power poderosos, is in the cross and in the Spirit. el poder está en la cruz y en el Espíritu. I think I have time to give you an example from my own experience. Creo if que I tengo un may. poquito de tiempo para darles un ejemplo personal, si puedo. It is some years ago, Algunos años atrás, I was leading a mission in the University of Sydney in Australia. estaba yo dirigiendo una misión en la Universidad de Sydney, en Australia. This university mission lasted 8 days. Esta misión universitaria duró 8 It días. began on a Sunday and it finished on the following Sunday. Comenzó un día domingo y terminó al domingo And siguiente. we had come to the last day. Y cuando llegamos al último día, It was Sunday afternoon era la tarde del domingo, and I was attacked by a bug. y yo fui atacado por un mosquito, Yeah. un bichito. Yeah. I lost my voice. Perdí la voz, I was unable to speak. no podía hablar nada. It was Sunday afternoon, Era justo el domingo a la tarde. and in 2 hours' time there was to be the final service in the great hall of the university. Dentro de 2 horas iba a ser el gran final allí en el hall de la universidad. What could I do?
¿Y qué podía hacer yo? Well, I went to the hall for the meeting. Bueno, me presenté allí en el hall, en el lugar, en la reunión. I sat in a little side room. Me senté allí en un saloncito al Some of the costado. students gathered around me. Y algunos de los estudiantes se juntaron And I alrededor. asked them to read 2 Corinthians 12, Y les hice leer 2 Corintios 12, verses 7 to 9, versículos 7 al 9, where Jesus said, "My grace is sufficient for you. donde el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia, My strength is made perfect in your weakness. porque mi poder se hace perfecto en tu debilidad. So I will rejoice in my infirmities, Así que me voy a regocijar en mis enfermedades, that the power of Christ may rest upon me. para que el poder de Dios descanse sobre mí. For when I'm weak, Porque cuando soy débil, then I am strong." entonces soy fuerte. They read those verses, Ellos leyeron estos and versículos then they prayed. y entonces They oraron laid their hands on me and prayed for me. y me pusieron las manos y oraron So por mí. the time came for the message, Y llegó el momento del mensaje and I walked up to the microphone. y yo fui hasta el micrófono. I couldn't speak. No podía hablar. I croaked like a raven. Yo estaba haciendo ruido como si fuera un cuervo. I had to get as close to the microphone as I could. Me acercaba al micrófono y trataba de hablar como podía. I could not assert my personality. No podía extender mi personalidad. I could only speak in a monotone. Apenas podía hablar muy monótonamente. At the end of the message, the time came for an invitation. Cuando terminó el mensaje, llegaba el momento de hacer la invitación. And I'm telling you the truth. Y para decirles la verdad, I'm not exaggerating. no estoy exagerando, When I gave the invitation, cuando di la invitación, many more students rose and came to the front muchos más estudiantes se pusieron de pie y vinieron al frente than at any other meeting in the mission. que en ninguna otra de las reuniones aquella semana. I have been back to Australia about 10 times since then. Yo he ido a Australia como 10 veces después de eso. And on every occasion, somebody has come up to me Y en todas las ocasiones que he ido, alguien vino hasta mí and has said to me, "Do you remember that meeting in the great hall of the y university?" me dice, ¿se acuerda de esa reunión en el gran hall de la universidad? And I've said, "How could I ever forget Y it?" les digo, ¿cómo podría yo jamás olvidarme? And they have continued, "I was converted that night." Y ellos me dicen, yo me entregué al Señor There esa is noche. power in human weakness. Hay poder en la debilidad humana. And our weakness is the arena in which God's power Y is nuestra displayed. debilidad es la arena donde el poder de Dios se manifiesta. So my sister or brother, what is your weakness? Así que hermana, hermano, ¿cuál es tu debilidad? It might be physical, Puede ser física, it might be psychological. puede ser There are psicológica. many different kinds of human Hay frailty. muchas clases de debilidades humanas. But it's when we are weak that we are strong. Pero sabes que es cuando somos débiles que somos fuertes. So let me sum up and conclude. Así que déjeme hacer ahora la conclusión. The central theme of Paul's Corinthian correspondence is power through El weakness. tema central de la correspondencia de Pablo a los Corintios es el poder que se muestra a través de la debilidad. De nuestra cultura. Ya en el siglo XVI, Lutero temía que en cada iglesia se erigiera un papa. Y yo me pregunto si muchas veces el problema más grande de la iglesia, de muchas iglesias, no es precisamente eso. No hay pastores siervos, hay pastores papas. Una de las necesidades más urgentes del mundo evangélico es una teología del poder, pero una teología del poder que toma en serio la enseñanza de esta mañana. El poder de Dios se manifiesta por medio de la debilidad humana. Nosotros necesitamos una revisión total de nuestro concepto del poder y del uso del poder. ¿Para qué se usa el poder
en la sociedad para manipular, para dominar, para el engrandecimiento propio, para la perpetuación de ciertos privilegios, para lograr objetivos totalmente ajenos al bien común. La Iglesia está llamada a ser una contracultura cristiana, una comunidad que nada contracorriente. Y uno de los aspectos de la vida de la Iglesia en que tiene que mostrarse la radical diferencia en relación con el mundo es en esto, el concepto de poder y el uso del poder. El problema fundamental en Corinto es que se había reemplazado la teología de la cruz por un falso triunfalismo que excluía la cruz. Y yo estoy de acuerdo con Gordon Fee en su comentario sobre 1 Corintios, en que él dice lo que estaba en juego era la naturaleza del Evangelio, la naturaleza de la Iglesia y la autoridad apostólica. Claro, en los primeros versículos ya menciona el asunto de los dones. Y dice que da gracias a Dios porque Él ha dotado a su iglesia de una amplia variedad de dones. Pero esos dones se habían constituido en motivo de orgullo. Y entonces Pablo habla sobre ese problema a lo largo de toda su carta. Aún los dones espirituales, aún las capacidades más hermosas que Dios nos da para servirlo, pueden constituirse en base de la destrucción de la iglesia, cuando no se colocan al servicio de la comunidad bajo la soberanía de Jesucristo. Dones que pueden resultar nocivos para la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay una apropiada comprensión de que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad humana. Para mí la causa de la división muchas veces en las denominaciones y en las iglesias se debe a eso. El mal uso que se hace de lo que Dios nos da para su servicio. La iglesia en Corinto era una iglesia dividida internamente y en contra del apóstol Pablo. Y hoy día muchas de nuestras iglesias adolecen del mismo problema. Termino simplemente haciendo esta sugerencia. Una y otra vez tenemos que evaluar nuestra motivación en todo lo que hacemos, pero especialmente en aquello que hacemos en nombre de Dios. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? Y ciertamente necesitamos que Dios purifique nuestras motivaciones. Y la gran pregunta que tenemos que hacer es, una y otra vez, ¿está el Cristo crucificado en el corazón mismo de nuestro ministerio y de nuestra vida y de nuestra iglesia? Es Él el que tiene el control de todo lo que hacemos y todo lo que somos. El Mesías crucificado, sabiduría de Dios y poder de Dios. En Él está nuestra esperanza. Tenemos tiempo para preguntas y yo creo que las preguntas pueden ser sobre cualquier tema relacionado con el estudio de esta mañana.
No sé, quizás, supongo que esos micrófonos están ahí para las preguntas, ¿no es cierto? A ver si alguien se anima. Aprovechen al doctor Stott. Un micrófono. Sí, muchas veces se esgrime la diferencia de caracteres de las personas y en las comunidades se termina una situación no con aroma bíblico y por ejemplo se termina así: bueno, es tu idea, esta es mi idea. Yo ahí no tengo la sensación que la gloria se lleva a Dios, es decir, ninguno de los dos claudica, deja su postura y siguen alabando a Dios y siguen glorificando a Dios. ¿Cómo se puede aclarar esta postura? Aquí en este ejemplo que yo doy, ¿hay alguna... ¿se puede expresar el poder del Cristo crucificado que uno ceda y permaneciendo en el ámbito ambos tiren adelante? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí. Yo supongo que depende de cuán seria sea la diferencia, porque ciertamente no podemos esperar que todos los miembros de la Iglesia estén de acuerdo en todo. Y hay que acostumbrarse a la idea de que hay cosas básicas, fundamentales, que no pueden negociarse. Y sobre eso, para mí no hay discusión. Hay otras que pueden ser negociables. Y quizás hay que compatibilizar criterios y en un momento dado quedarse de acuerdo en que, bueno, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Por eso depende del asunto, depende del tema. Pero cuando hay divisiones de opinión o de posición que restan a la efectividad de la misión de la Iglesia, yo creo que ahí tenemos que ponernos en serio a tratar el tema a fondo, volver a la palabra de Dios, buscar la voluntad del Señor para nuestra congregación y lograr esa unidad que viene del Espíritu de Dios, que es don de Dios. Yo no creo que la simple democracia sea la respuesta tampoco, cuestión de votación, a ver quién gana. Personalmente no creo eso. Sí, bien. Hola. En ocasiones yo soy pastor bastante joven, apenas tengo 6 años como pastor. Siento la tentación de manejar la iglesia como un obispo. A veces me siento un hermano libre, solo con ancianos. Y en mi corazón trato de ser bautista no por el nombre en sí, sino para permitir el gobierno del Espíritu Santo. Me gustaría preguntarle cuáles son las consecuencias cuando nos sentimos obispos o queremos reducir el control o gobierno en una iglesia. Yo creo que sería muy bueno tener la respuesta de John, ¿no es cierto? La participación de... Yo puedo dar mi propia opinión, pero... ¿Cuántos quieren escuchar a John Stott? Democráticamente, ¿no es cierto? Hola. Dice que no dispare, que muchas de las preguntas las tendría que contestar él. Yo quisiera también tener la respuesta del doctor Padilla por el contexto latinoamericano. I would like to make 2 points. Quisiera hacer 2 puntos. And the first is a more general one. Y el primero es más general. That from the beginning of the church's history, Desde el principio de la historia de la Iglesia,
the pastoral oversight has been plural. La supervisión pastoral en las iglesias fue plural. We go right back to the first missionary journey, Si vamos hasta el primer viaje misionero, when Paul and Barnabas were returning home cuando Pablo y Bernabé estaban volviendo a su hogar, and were revisiting the different churches they had planted, y después cuando estaban revisitando las distintas iglesias que habían plantado, and we read in Acts 14 verse 23, leemos en Hechos 14, 23, they ordained elders in the plural Que- in every church. ordenaron ancianos en plural en cada iglesia. So the pyramidal structure of the church De modo que la imagen piramidal de la iglesia is unbiblical. no es bíblica. Here is one little pope Como si aquí hay un pequeño papita at the summit of the pyramid, en la punta de la pirámide, and underneath are the laity y un poquito más abajo los laicos in their serried ranks of inferiority. en ciertos rangos de inferioridad. One pastor is at the top of the pyramid. Un pastor está en el tope de la pirámide. That is not a biblical picture of the church. Esa no es una imagen bíblica de la iglesia. We need to explode the Ten- pyramid. Tenemos que explotar la pirámide. So the brethren have got it right. Así que los hermanos libres la tienen That clara, there is correcta. a plural oversight. Es una supervisión plural. And this is the first way to curb popish ambitions. Esa es la mejor manera de desalentar las ambiciones papales, Because there is safety in numbers. porque hay seguridad en los números. And then my second point Y el segundo punto is that every pastor es que todos los pastores needs to be accountable to somebody. tienen que ser Accountable? tienen que dar cuenta a alguien, tienen que ser responsables frente a alguien y rendir cuentas. Of course, he may be accountable to his fellow pastors Por supuesto, él puede ser responsable frente a sus pastores, or to a board of compañeros, deacons. o a un cuerpo de diáconos, But in addition to that, he needs 2 or 3 friends pero además de eso necesita tener 2 o 3 amigos who really love him que lo amen de veras and are prepared to be honest in pointing out his failings. y que sean honestos y les marquen las fallas. He needs to have people who will challenge him Tiene que tener gente que lo desafíe and who will not just bow down and worship him. y que no solamente se inclinen delante de él y lo adoren. Is that not why the televangelists fell? ¿No es eso por qué muchos teleevangelistas se caen? They were little popes. Son como pequeños papas, They had no accountability. no responden a nadie. So my answer to our brother's question Entonces mi respuesta a la pregunta del hermano, is first in the plurality of the oversight, primero la pluralidad de la supervisión and secondly in the accountability of pastors. y segundo en la responsabilidad y el acto de dar cuenta de los pastores. No te tengo que traducir a vos también, ¿no? No, yo lo único que diría es que estoy 100% de acuerdo. El tema de un pastorado colegial es un tema que debe tratarse a fondo. Yo personalmente creo que no es bíblico tener un pastor en una iglesia local. No es bíblico. No hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento en que dé la idea de un pastor unipersonal. En todo caso se forma, como hemos escuchado, yo estoy de acuerdo. Interesante, hay un pasaje en que se usa el término que se traduce generalmente como pastor en singular, y es para referirse a Jesucristo como el pastor de los pastores. En todos los demás casos se habla en términos colegiales. Entonces el pastorado es colegial, y creo que hay que esforzarse por llegar a eso. En mi propia experiencia hay muchísima riqueza en un equipo pastoral, en que cada uno de los pastores da cuenta a los demás. Y ciertamente eso es no solamente bíblico, es muy práctico, es muy práctico. Creo que debemos esforzarnos por lograr eso.